vamos a comenzar a estudiar un nuevo capítulo del libro. Vamos a comenzar a estudiar el capítulo 19, que se titula El poder de la resurrección. Y la clase que vamos a ver hoy sería la clase número 51 del correlativo de las clases, y se titula también El poder de la resurrección. Vamos a comenzar a ver este capítulo, un capítulo largo, creo que es de los más largos del libro, de hecho, en cantidad de palabras, y que yo creo que lo más probable que lo vamos a ver en tres partes, en tres clases. No hay apuro, no hay apuro. Podríamos resumirlo y dejar la mitad de las cosas fuera y verlo apurado en una clase de 1 hora y media, pero ¿para qué? Si en realidad podemos tomar un poquito más de tiempo y ir desglosando esto. En realidad, cuando desarrollamos el material de este libro, cada capítulo aborda un tema distinto. Si tú te fijas, cada capítulo es un tema por sí mismo. Cada capítulo daría para un libro. O sea, toca temas muy importantes que darían para un libro cada uno de esos temas. Pero la idea era dar un poco una panorámica general de cómo opera el reino desde lo pequeño a lo grande, desde lo interior hacia el exterior. Cómo Cristo va creciendo en nosotros, el reino crece en nosotros para luego el reino poder manifestarse a través de nosotros, expandirse. Nosotros estamos expandiendo el reino, estableciendo el reino, y Dios lo hace a través de nosotros. Qué tremendo que nosotros, personas débiles, con imperfecciones, con errores, con aciertos y desaciertos, Dios nos use para extender su reino. Es maravilloso. Y eso es lo que nos convoca acá. En una escuela como esta, quizá no tocamos la coyuntura de lo urgente que cada uno pueda estar atravesando. Siempre decimos, no es que no sea importante para el Señor, pero hay otras instancias donde abordamos ese tipo de cosas, muchas veces en las casas de iglesia, en los discipulados, los mismos domingos. Eso es una palabra que la idea es que todos puedan comer allí su porción, desde el más antiguo al más nuevo, pero una instancia como esta está un poquito disociada de lo urgente, quizás el problema inmediato que tenemos, la necesidad, que necesitamos que Dios, sin duda, intervenga, y Dios lo va a hacer, para ver, en este caso, lo importante. Y lo realmente importante no es quizá esa deuda que tengo, ese problema de salud, ese problema, qué sé yo, de lo que sea, con los hijos. Lo realmente importante es cómo establecemos el reino en la tierra, cómo cumplimos el propósito eterno de Dios en nuestros días, cumplir la asignación que nos trajo a este mundo, que dejemos este mundo y podamos decir como Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, hice lo que me tocaba hacer, no lo dejé a medias. Eso es lo importante, y eso es lo que nos convoca hoy día. Y qué tremendo que Dios use para eso a gente como nosotros, gente débil, gente imperfecta, gente con errores, gente que tiene problemas, gente que no todo es perfecto en su vida, pero Dios nos usa. Entonces no perdamos el foco por ningún momento. Tú creas, no, yo no califico para ser usado por Dios, no, esto no es para mí. No, no, esto es para ti. Esto que estamos hablando hoy, y vamos a desarrollar el poder de la resurrección siendo manifestado. Vamos a poner de ejemplo al apóstol Pedro, que su sombra sanaba a los enfermos. Eso es para ti. Tú no ni por un momento pienses que eso es para los superapóstoles. No, no existe eso. Pedro, 3 doritos antes, estaba negando al Señor. Esto es por gracia. Pablo portaba al mismo Cristo que tú portas. Pedro estaba lleno del mismo Espíritu Santo que tú estás lleno. El tema es que busquemos cada día ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, ahí está otro tema, práctico. Pero es el mismo Espíritu Santo, no hay un Espíritu Santo VIP, no hay un Cristo VIP, no, todos tenemos el mismo Espíritu. Entonces esto es para ti y esto es para mí, para cada hijo de Dios, nuestro llamamiento supremo de establecer el reino. Entonces, con eso en mente, estuvimos hablando sobre cómo operamos en el proceso de conquista espiritual. ¿Cómo hacemos como iglesia, no solo como individuos, como iglesia, para tomar nuestras ciudades y naciones para el reino? Ya explicamos que lo que es el reino, que el reino es un reino interior del espíritu, que opera al interior del ser humano, que tiene que ver con una vida. Todo eso ya lo explicamos. Entonces, hablamos al final, en la última clase, que el gran arma que Dios nos ha dado para establecer el reino y para abrir brecha en el mundo espiritual es manifestar la luz, encender la luz, manifestar el poder de Cristo o el poder de la resurrección. ¿Cuál es el poder de la resurrección? Es el poder por el cual Dios levantó a Cristo de entre los muertos.
dice Efesios capítulo 1. No es cualquier poder. Él era poderoso desde antes, claro que sí, pero ¿dónde él demostró cuán poderoso era? Cuando Cristo fue levantado de entre los muertos. O sea, una cosa es que Cristo resucitó a Lázaro y otra es que se resucitó a él mismo. Esa es otra dimensión de poder. Es otra dimensión de poder. Ese poder es el que hoy actúa en nosotros, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Entonces, de eso vamos a hablar. La iglesia fue diseñada para operar en el poder de la resurrección. Esto es, en el poder del Cristo resucitado, ascendido, él ascendió al cielo y entronizado a la diestra de Dios. Cada uno de estos pasos tiene una medida de poder y de autoridad, y ese poder ahora opera en ti y en mí. Esta es la dimensión del nuevo pacto en que debe operar la iglesia. Si la iglesia opera en la dimensión del viejo pacto, nunca podrá cumplir su propósito en la tierra. ¿A qué me refiero acá con nuevo pacto y viejo pacto? ¿Por qué meto el nuevo pacto acá? No es por meterlo porque sí. No es como que se puede volver un modismo. No, yo tengo una empresa de nuevo pacto, yo tengo una página web de nuevo pacto, yo tengo todo del nuevo pacto. Soy un cristiano del nuevo pacto. ¿Y qué es lo que es el nuevo pacto? No sé. No, ¿por qué metí el nuevo pacto acá? Por lo que yo explicaba en la clase un par de clases antes. Si tú crees que el mundo espiritual sigue operando como operaba en el antiguo pacto, donde las potestades territoriales tenían autoridad para oprimir al ser humano, tú vas a tener un ministerio infructuoso. Pero si a ti se te revela la obra consumada de la cruz y que las potestades operan en la ilegalidad y que tú tienes una orden de desalojo para que ellos entreguen las almas, entonces tú vas a operar bajo otro patrón, otro modelo. Tú ya no vas a vivir como cola, sino como cabeza. Tú vas a caminar distinto, tú vas a entender tu autoridad de forma diferente. Cuando seas atacado por el enemigo, porque vas a ser atacado. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú vas a enfrentar esos ataques de forma distinta. Lo vas a resistir y el diablo va a huir de ti, como dice la palabra. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Y no vas a andar como otros hermanitos que andan huyendo del diablo porque le tienen miedo. O sea, todo cambia cuando se te revela el nuevo pacto, pero en la práctica, porque esto es práctico y esto funciona. Entonces vamos a desarrollar ahora cuál era el gran arma de Pablo. El gran arma de Pablo. Así como un paréntesis, ¿se dice el arma o la arma? El arma se dice, lo tuve que buscar, yo no sabía. Los dos quedan bien, pero lo más correcto es él. Bueno, eso es un paréntesis irrelevante por lo demás para el tema. Bueno, el gran arma de Pablo en el trabajo de predicar el Evangelio fue la demostración y la manifestación del reino. Esa es tu arma, manifestar el poder de la resurrección, de cualquier forma, desde resucitar a un muerto hasta darle a alguien una palabra de ciencia, un discernimiento espiritual. Por último, dale un mensaje en lengua y después se lo interpreta, algo sencillo de hacer. Cualquier cosa sobrenatural, sencillo, es más sencillo de lo que crees, es más sencillo. Porque uno dice el poder de la resurrección, ya, pero yo nunca he resucitado a ningún muerto. Bueno, todavía no, todavía. O tal vez yo nunca una vez, por ejemplo, vi un video de Cash Luna, un evangelista y un pastor muy connotado. Lloró por una niñita que no tenía un dedo porque se le cortó una máquina y el dedo le creció. Y tú tienes el video de la niña sin dedo y con dedo. Anda a refutarme eso. ¿Me entiendes? O cuando vino, por ejemplo, acá el profeta Dion Ibáez, lloró por una persona y le creció la pierna. Todos lo vimos, estábamos ahí. ¿Me entiendes o no? Entonces, tú miras eso y dices, bueno, y yo no nada, no. Hasta lo más pequeño que tú puedas manifestar de Cristo, una profecía que le des a alguien, un sentir que Dios te dé. Por algo hay que partir, porque esto va creciendo, la medida de fe en nosotros va creciendo, cuando ves que Dios te va usando. Entonces yo te animo, manifiesta el poder de Dios, como nos enseñaba allí Bernardo Estamatea. Dale a alguien una palabra, ¿sabes? Que siento para ti, no sé, la palabra confianza, no sé, pero no le chamulle, háblale de parte de Dios. Claro. Oye, una vez una persona que fue donde le dijo, tengo una palabra de parte de Dios para ti, Dios te ama.
No. O sea, como que dijo, no, yo creo que no. No me llega, no. Yo creo que te estáis dándome una profecía aleatoria nomás. Pues bueno, no, recibe algo de parte de Dios y compárteselo. Poder de Dios manifestado, discernimiento, profecía. Amén. Eso es el arma que tú y yo tenemos. Cuando tú vas a una casa de iglesia, cuando tú vas a visitar a alguien, cuando tú quieres consolidar a alguien, cuando quieres evangelizar a alguien, ¿cuál es el arma? Manifestar el poder sobrenatural de Cristo. La primera vez que Pablo estuvo en Éfeso, fue en su segundo viaje misionero, estuvo por poco tiempo porque él tenía que volver a Jerusalén. Sin embargo, en su tercer viaje misionero, de 4, en el tercero, Pablo se detuvo más tiempo en Éfeso. Y pasaron varias cosas en Éfeso. Tú lo puedes leer en Hechos 19. ¿Se acuerdan que decíamos la semana anterior teníamos que volver a estudiar el libro de los Hechos? No era un decir, te lo dejo como tarea, estudia el libro de los Hechos. No podemos hacerlo todo acá, tú tienes que aprender ahí a trabajar por tu cuenta, a tu propio ritmo, la palabra. Entonces, Hechos 19, estúdialo en casa, busca comentarios bíblicos allí. Lo primero que ocurre en Hechos 19 es que Pablo se encuentra con un grupo de discípulos compuesto de unas 12 personas. Pablo les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron y dijeron que no, que ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan para arrepentimiento, el bautismo de Juan el Bautista. Entonces Pablo los bautizó en el nombre del Señor. O sea, ellos habían sido bautizados con el bautismo de Juan el Bautista, no el bautismo cristiano. Fueron bautizados nuevamente, Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y dice que ellos hacían dos cosas, hablaban en lenguas y profetizaban. Esto es práctico, esto es sobrenatural. Si tú no hablas en lenguas, pídele al Señor hablar en lenguas. Pídele al Señor. Si tú no profetizas, pídele al Señor. Profetizar. La palabra dice que todos podemos profetizar, aunque hay gente con un don, eso lo estudiamos, los dones. Hay gente con un don que lo va a hacer mucho más, pero todos podemos profetizar y todos podemos hablar en lengua. Luego de esto, Pablo entró en la sinagoga para predicar acerca del reino de Dios, donde estuvo enseñando por espacio de 3 meses. Mira, Hechos 19, versículo 8. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. O sea, todos los sábados, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Qué tremendo. Verso 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pablo era un tipo que la gente se admiraba cuando lo veía, porque donde quiera que él iba, los enfermos se sanaban, los demonios eran expulsados, y cosas sobrenaturales ocurrían, milagros, prodigios, señales. Sin embargo, acá tú tienes que notar algo, porque Pablo vivía manifestando el poder de la resurrección, todos los días. Era una cosa natural en Pablo, todos los días. Sin embargo, acá tiene que haber pasado algo realmente extraordinario para que Lucas, que está escribiendo esto, diga, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Lucas estaba habituado a ver milagros todos los días. Lucas viajaba con Pablo, Lucas veía todos los días a Pablo hacer milagros. Un cojo más, mira, un ciego más. Estaba acostumbrado. Pero que él te diga, no, realmente en Éfeso fueron milagros, pero es que extraordinario. Es porque tiene que haber sido extraordinario, ¿o no? ¿Te hace sentido por qué después tienes una iglesia en Éfeso con tanta claridad, con tanta luz, que Pablo no tiene que estar resolviéndole temas domésticos en la epístola, como a los corintios, que un tipo se había metido con la mujer del papá, con la madrastra? Esos eran los corintios. Pero ellos hablaban en lenguas, según ellos eran espirituales. Pablo en Efesios, la carta de los Efesios, Pablo no tiene que detenerse a tratar esos temas carnales, domésticos, infantiles, porque tenían esos temas resueltos. Entonces, en la carta de los Efesios, como era una iglesia madura, Pablo puede explayarse en detallar y explicar el propósito eterno de Dios. Tú ves que en Efesios no se resuelven problemas infantiles, tontos, como en Corintios, por ejemplo, como en la carta a los Gálatas,
que estos tipos se querían circuncidar, querían ser judíos, no eran ni judíos. Un sinsentido. Entonces, ¿cómo la iglesia en Éfeso llegó a ser una iglesia tan madura, tan clara, tan entendida? Ahora estamos empezando a entender cómo esta iglesia fue plantada y fue edificada. Entonces, por ejemplo, acá dice, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Incluso dice que los paños de su cuerpo, esto no fue premeditado, los paños de su cuerpo, los delantales, la chaqueta de Pablo se la llevaban con el sudor de Pablo, de tanto trabajar, ministrar, se la ponían a los enfermos en otros lugares sin que Pablo supiera y se sanaban. No fue premeditado. Hay ministros que lo hacen premeditado y también funciona. Oran por paños y los envían a las casas de la gente y les colocan los paños a la gente y se sanan. Y también funciona. Pero lo increíble es que Pablo ni siquiera lo premeditó, él no sabía. Se enteró después que alguien le robó el jockey y se lo puso a un enfermo y se sanó. Es locura, es tremendo. Hermano, eso nos puede pasar a nosotros. Eso es lo que yo quiero decirte. Eso te puede pasar a ti. Te tiene que pasar a ti. Dios quiere que te pase a ti. Amén. Tenemos que volver a ser esa iglesia del libro de los Hechos. Lo demás es palabrería. Sigo. Verso 10. Hechos 19:10. Dice, así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Qué tremendo. Tremendo. Imagínate, 2 años así. Y acá puntualmente hay 2 cosas que Pablo hacía. En el verso 8 dice que él predicaba acerca del reino de Dios. Y en el verso 11 y 12 dice que él hacía milagros extraordinarios, manifestaba el poder del reino. O sea, él enseñaba del reino y manifestaba el poder del reino. Ese era el modelo de Pablo, sencillo. No tenía 10 pasos, tenía 2. No era la gran cosa. No era tan profundo, tantos pasos que los olvides. No era dar 7 vueltas alrededor del edificio. No era tirar sal, ocupar la sal para cocinar. Pablo era concreto, encendía la luz y las tinieblas huían. Y después de 2 años edificando esa iglesia, Pablo después tenía un contingente de líderes, de ancianos, de pastores, listos para dirigir la iglesia, y Pablo después los manda a llamar, y entrega las últimas palabras. Pablo se va, nunca más los ve, y después tienes una iglesia sólida en Éfeso, sólida. O sea que el diseño que Pablo nos está revelando funciona. La palabra y el poder. Ese es el diseño al que tenemos que retornar. El problema es que en muchas de nuestras iglesias no tenemos ni palabra ni poder. O en algunas hemos tenido poder, pero sin revelación de la palabra. Y hemos caído en exceso, o hemos caído en no entender el porqué de los dones, por ejemplo. Y hemos caído, te lo digo porque soy cristiano desde hace más de lo que puedo recordar. Hemos caído de repente en abuso de los dones, por carencia de revelación. Y también muchas veces hemos sido iglesias con revelación, pero carentes de poder. Y las 2 cosas son necesarias. Ese es el diseño al cual Dios quiere que volvamos, con el cual Dios quiere que edifiquemos. Toda la ciudad de Éfeso fue conmovida desde sus cimientos por la predicación de Pablo, y vemos que aún todos los que habitaban en la región de Asia Menor oyeron la palabra del Señor Jesús. Era una región grande, Asia Menor, un montón de ciudades. Eso ni con la mejor estrategia de ir y crecimiento lo podrías lograr. Mucho menos en una época en que no había internet, televisión, radio, vehículos motorizados. Si tú querías ir de una ciudad a otra, el método más rápido era por barco, porque si no era ir a pie. Así que el barco era más rápido. O sea que en esa época todos los habitantes de Asia Menor hayan escuchado la palabra. Eso te habla de una explosión de poder sin precedentes. Esto que ocurrió acá en Éfeso fue un avivamiento de proporciones gigantescas. Gigantescas. Esto es el diseño. Nosotros estamos tan
disociados del diseño, que a lo que debiese ser la normalidad de la iglesia le llamamos avivamiento. Y no estoy atacando el término está bien, porque lo que está muerto tiene que ser avivado. Sardis estaba muerta en Apocalipsis. Hay que hablar las cosas como son. O sea, no estoy atacando el término, está bien decir el término. Lo muerto debe ser avivado. El problema es por qué terminamos muertos, por qué necesitábamos ser avivados en primer lugar. Y una vez que somos avivados, ahí es donde nos tenemos que quedar. Los avivamientos nunca debiesen terminar. Tenemos que volver al diseño, edificar conforme al diseño. Es lo mismo que cuando se construyó el templo en Jerusalén, en los días de Salomón, había un plano. ¿Te has puesto a pensar eso? Había un plano. No era cada albañil haciendo lo que se le venía en gana. Yo creo que la ventana va a quedar bien de 2 metros. No, yo creo que de 1. Mira, el plano dice de 3, pero de 2 nomás está bien. ¿Para qué una ventana tan grande? No, se seguía el plano. Es algo que parece tan obvio. Pero en la edificación de esta casa, la definitiva, que es la iglesia, como que no le damos el peso a los planos, al diseño. Cada uno edifica como bien le parece. Y algunos ni siquiera edifican, mutilan. Bueno, de eso ni hablar. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, también hay. Entonces, como tenemos una carencia de diseño, hacemos cualquier cosa. Y por eso tenemos las iglesias que tenemos en el mundo, inmaduras, donde hay una ausencia de una manifestación plena de Cristo. Y nuestro gran anhelo y oración y clamor y quebranto es: Señor, llévanos de vuelta al diseño, como generación, que todos los que hoy estamos en esta era, en el cuerpo de Cristo, podamos edificar conforme al diseño. Seguimos. Hechos 19, seguimos aquí, versos 17 al 20. Dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Yo quiero destacar algunas cosas acá. Dice: esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Todos tuvieron temor del poder de Dios. La gente venía, confesaba sus pecados, se arrepentía. Los que practicaban la magia renunciaron a la brujería, quemaron los libros de brujería, y finalmente la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. Es decir, que Pablo derrotó al espíritu de Grecia, el príncipe de Grecia que te menciona Daniel, que el arcángel Miguel dijo: ya voy a ir a pelear con el príncipe de Grecia, no sé cómo me va a ir. Pablito, que dicen que era feo, dicen que era pelado, que era chico, dicen que era corto de vista. Algunos le he escuchado que hasta caminaba medio raro como pingüino. Dicen que su presencia era, Pablo mismo dice, de presencia menospreciable. Bueno, Pablito venció al espíritu de Grecia y a la potestad llamada Diana de los Efesios. ¿Cómo lo hizo? Miles se convertían al Señor, los brujos quemaban los libros. Tremendo. No era como ahora que tú, imprímete 100 libros más. No, los libros se transcribían a mano. Por eso los libros eran tan caros. Pablo desalojó y derrotó a estos espíritus territoriales que antes gobernaron y rigieron esta tierra, o sea, esa tierra de Éfeso, al punto de prácticamente vaciar los templos paganos, causando pavor entre los que tenían su fuente de negocio en base a esta idolatría. ¿Cuál fue el arma que Pablo utilizó? La demostración, manifestación y exhibición masiva y aplastante del reino, sanando a todos los enfermos y liberando a todos los endemoniados, operando señales, prodigios y milagros hasta que las multitudes cayeron rendidas a los pies de Cristo. Amados hermanos, si yo entiendo bien el libro de los Hechos,
esto no era algo excepcional, esto es la norma de la iglesia del Señor. Menos que esto es vivir por debajo de lo que Dios desea para su iglesia. Por ende, mi propuesta es que nos volvamos al Señor en clamor para que Él nos lleve de vuelta al diseño. Ahora, eso va a tener un costo para nosotros, de consagración al Señor, y de soltar todo lo que haya que soltar, y de poner en orden nuestras prioridades. O vivimos para el Señor, o vivimos para nosotros. Eso va de la mano. La demostración del reino expulsó a Satanás de la posición de autoridad que tenía en Éfeso hasta que toda la ciudad fue conmovida. O sea, tú acá ves la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Ahora, no es que Miguel no se la pudiera con la potestad de Persia, cuando dice fui impedido, o la potestad de Grecia, no. En realidad un ángel puede aplastar así a todos los demonios. ¿Cuál es el tema? Que había una legalidad divina. Ese era el tema. O sea, Dios le había dado autoridad al hombre y el hombre la entregó a Satanás. Satanás la dio a las potestades. Pero en el nuevo pacto la cruz resuelve el tema de la legalidad. Por eso la iglesia opera en este nivel de autoridad del Cristo ascendido, sentado a la diestra de Dios. Lucas capítulo 10, versos 17 al 20, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Las tinieblas son expulsadas cuando el reino es demostrado, puesto que en la cruz perdieron todo derecho legal para gobernar. Y cuando Cristo fue resucitado y se sentó a la diestra de Dios, le fue dada toda potestad. Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y Él nos dio esa potestad a nosotros. Por ende, hoy nosotros, el cuerpo de Cristo, no yo como individuo, sino el cuerpo, portamos toda autoridad en los cielos y en la tierra. Tenemos autoridad por sobre toda fuerza del enemigo. Me da lo mismo el nombre, me da lo mismo cuántos son, si son legión, 10 legiones, me da lo mismo. Tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Lo dijo el Señor Jesús, y nada os dañará. El diablo no te puede tocar. Amado hermano, amada hermana, no le temas al enemigo, el enemigo te teme a ti. Los cristianos a veces somos como los niños que le tienen fobia a las hormigas. Si supieras que la hormiga te tiene miedo a ti, esa es la proporción. Esa es la proporción. Es por esto que cuando la iglesia hace resplandecer la luz de Cristo que nos habita las tinieblas, no tienen otra posibilidad que huir y darse a la fuga. Deben entregar las almas que tenían cautivas, los territorios que tenían subyugados por siglos, porque el poder del reino ha llegado. Por eso Pablo se quedó por 2 años. Pablo entendió, yo me tengo que quedar acá hasta que las tinieblas huyan. Yo les comentaba que una vez T.L. Osborne, el gran evangelista, dijo que eso era lo que ellos hacían. Vamos a una ciudad y nos quedamos hasta que el diablo huya. Pablo se quedó 2 años hasta que Diana fue reducida a nada. Los libros de brujería quemados. ¿Qué? ¿Que están haciéndome brujería? Los tipos quemaron los libros de brujería y se convirtieron al Señor. Se cerró el negocio. Así de sencillo. Ese es el diseño. Menos que esto es vivir por debajo de lo que Dios diseñó para su iglesia, de la cual tú y yo somos parte. Iglesia que, como decíamos al inicio, se compone de gente de carne y hueso, gente imperfecta, gente con debilidades como nosotros, gente con problemas. No creas que los cristianos del primer siglo no es que no tenían nada que hacer más que orar. No. También tenían problemas, también vivían lucha el día a día. Pero ellos entendieron que ellos vivían para el Señor y le creyeron a Dios. Hablábamos hace algunas clases, el gigante que hay que derribar en esta nación es la incredulidad. Somos incrédulos, escépticos. Incluso el pueblo de Dios es incrédulo. No te sorprenda por qué no vemos tantos milagros en Chile de forma masiva como en otros países. Incredulidad. Simplemente incredulidad. Me acuerdo que
Vino una vez un hombre de Dios que fluía mucho en sanidades y fui al evento. Entonces, para provocar fe, hizo pasar a una persona muy enferma, para orar por esa persona y que se sanara. Y cuando iba a orar, todos abrieron los ojos, porque dijeron, vamos a orar con los ojos abiertos, para ver si la sano o no, pues vamos a ver si es verdad. Y yo percibí eso, ese escepticismo en el público, oye, y era un puro cristiano. Bueno, vamos a ver si la sano o no, pues. Y en otro país, ahora entiendes por qué Jesús no hizo tantos milagros en Nazaret. Incredulidad. Ese es el Goliat que tenemos que derribar en esta nación. Y Dios te quiere usar a ti y a mí. Esto no es por años de antigüedad, esto no es por grado teológico que tengas, puedes saberte un versículo, pero si lo crees, Dios lo hará contigo. Amén. Seguimos. Las sanidades no son milagros, en el sentido, ahora lo vamos a explicar en qué sentido. Las liberaciones tampoco son milagros. Los prodigios, las maravillas no son milagros, son solamente demostraciones visibles de un reino invisible, pero tangible, en el cual vivimos, que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Lo espiritual manifestado en el mundo físico. Eso le llamamos milagro. En realidad no es un milagro, es lo que tú cargas dentro cuando se manifiesta hacia afuera. Es sobrenatural. Bueno, sobrenatural visto desde aquí afuera, pero para nosotros que vivimos en el reino, en realidad esto es lo natural, o debiese ser lo natural. Lo que nosotros llamamos milagros son simplemente señales que abren los ojos espirituales de la gente y apuntan directamente hacia Cristo. El reino de Dios es espiritual. Esto ya lo desarrollamos ampliamente, no voy a volver sobre eso. El reino es espiritual, no es físico. Pero cuando ese reino invisible se manifiesta en el mundo físico, cuando toca el mundo físico, se produce una explosión de poder, porque es la gloria de Dios tocando la tierra, es lo eterno tocando la dimensión del tiempo. El reino de Dios es invisible, pero se manifiesta de forma visible. ¿Cómo? A través de ti. Tú eres el puente de conexión, tú eres la puerta. El reino de Dios es interno, pero se manifiesta de forma exterior, externa. ¿Cómo? A través de ti. Tú y yo somos las puertas eternas por las cuales entra el Rey de Gloria, como dicen los salmos. Alzaos, oh puertas, dice, alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Tu espíritu es la puerta eterna por la que el Rey de Gloria se manifiesta al mundo físico que nos rodea. Nosotros somos gente muy especial, que tocamos los dos mundos, el espiritual y el físico. Tu espíritu toca el mundo espiritual, pero tu cuerpo toca el mundo físico. Entonces tú que cargas a Cristo, tú puedes tocar la vida de la gente, puedes tocar a las personas y ellos van a ser liberados, van a ser sanados. Esto tú lo puedes hacer porque el Señor te mandó a hacerlo. Todo lo que tenemos que hacer es creer. Capaz, justo lo que no hemos hecho. Creer. Simplemente creer. Algunos versículos. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El evangelio de algunos en realidad solo consiste en palabras. No hay poder. Bueno, algunos hermanos han llegado al punto de negar el poder. Les llaman cesacionistas. Creen que los dones se acabaron con los 12 apóstoles y ya no existen más los dones. Bueno, esa es una explicación que yo creo que se inventaron para explicar la ausencia de poder. ¿Por qué nadie fluye en los dones? Bueno, es que yo creo que se acabaron. No es que nosotros no, es que yo creo que Dios no quiere. No, Dios sí quiere. Dios sí quiere. Estas señales seguirán a los que creen. Es así de sencillo. Como ese testimonio que contaba el otro día la pastora Dani, de un joven que era delincuente y cayó preso en Centroamérica. Y él se convirtió porque le tiraron a la celda una radio sin pilas. Y la radio se prendía sin pilas todas las noches
a la hora del programa evangelístico y después se apagaba. Y él escuchaba ahí en las noches de gloria de Cash Luna. Y se convirtió al Señor. Escuchaba las predicaciones, escuchaba los testimonios de la sanidad, de los milagros, y se convirtió al Señor. Entonces cuando él, después de muchos años, salió de la cárcel, lo primero que hizo fue ir a una iglesia. Buscó cualquier iglesia y entró, vio luz y entró. Y se sentó todo el culto a esperar, ¿y cuándo viene la parte de los milagros? Y no llegó nunca. Y él dijo, pero ¿y qué pasa? Esto no es el mismo culto que yo escuchaba en la radio. ¿Qué pasó? Entonces, como él no había conocido otro evangelio más que eso que él oyó, para él eso era lo normal. Él en ningún momento pensó que eso podía no ocurrir. No sé si me explico. Nosotros tenemos la deformación. Nosotros somos los incrédulos. Pero para él era normal, sumamente normal. Bueno, y hoy es un evangelista que Dios usa en sanidades y en milagros. Pero el tema es la incredulidad. La incredulidad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era niño, que yo siempre vi muchos ángeles. Y a mí nunca me pareció extraño, porque como a mí mis papás me leían la Biblia, y en la Biblia, a la gente de la Biblia, ángeles le hablaban cosas, y dije, bueno, es normal. El día que vi el primer ángel dije, como en la Biblia, esto es normal, listo. La gente que me escuchaba, los adultos que me escuchaban, se sorprendían, se asustaban, algunos no creían. Ahí está la incredulidad. Leían la misma Biblia que un niño, pero el niño la cree distinto, se la toma en serio. Es tiempo de comenzar a tomar en serio a Dios. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios, no es palabrería, no es conocimiento, no es filosofía, no es un grado académico. El Evangelio es poder, punto, no es nada más. Entonces, el gran arma de penetración espiritual que tenemos es la manifestación visible del reino invisible. Es manifestar el poder de la resurrección. Ese es el arma que Dios nos dio. Segunda de Corintios 12:12. Pablo dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Las señales, esto al margen, lo hablamos creo cuando hablamos del oficio apostólico. Las señales son un distintivo del verdadero ministerio apostólico. Y el propósito de estas señales es dar testimonio de la resurrección del Señor. Es lógico, llega un tipo contándome que resucitó a alguien, bueno, muéstrame algo. ¿Cómo me lo pruebas? Mira, cuando yo oro en el nombre de ese que resucitó, mira lo que pasa. Entonces sí resucitó. Las señales son necesarias para la labor apostólica de ser pioneros en expandir el reino en diversas esferas, de abrir espacios que antes estaban cerrados y alcanzar nuevos territorios para Cristo. Y para esto el gran arma que Dios nos dio es la manifestación del reino. Ahora, acá hay algo interesante. Si tú ves la iglesia en Éfeso, decíamos, ¿por qué la iglesia en Éfeso es una iglesia tan madura, tan consolidada? Porque en Éfeso Pablo aplicó un diseño. Pablo primero aperturó por medio de una manifestación poderosa del reino y luego los afirmó por medio de una palabra de revelación. Ahí está la palabra y el poder. ¿Ven? Las dos cosas, juntas, nunca unas por separado, juntas. ¿Cuál fue el problema en otros lugares? Y poníamos de ejemplo Atenas, que Pablo quiso ponerse a discutir con los filósofos en su mismo nivel. No le resultó mucho. Ganó un par de personas, pero no resultó mucho. Después Pablo entendió, no, aquí esto no les puedo combatir con la misma arma, o el mismo arma. Voy a usar otra arma, la manifestación del poder. Ese es el asunto. Ahora, ¿qué deducimos de esto? Que el nivel de conquista de una tierra será proporcional al nivel de manifestación del reino que hay en ese lugar o que alguna vez hubo en ese lugar. ¿Se entendió? O sea, hay una relación.
cuánta manifestación del reino hubo, con cuánto penetró el reino en esa tierra, con cuánto se pudo expandir el reino. En lugares donde hubo una gran manifestación del reino, se establecieron grandes iglesias, iglesias poderosas, iglesias tanto más grandes en número como en madurez. En lugares donde hubo una pequeña manifestación del reino, se establecieron iglesias más pequeñas, más débiles, más inmaduras. Hay una relación directa entre la manifestación del reino y el nivel de conquista espiritual. Hay una directa relación entre las señales y maravillas con la conquista y el fruto. Mientras más sea manifestado el reino, mayor será la penetración espiritual del evangelio. Es por esto que muchos movimientos y ministerios en la iglesia de hoy están presentes en todo el mundo, porque tuvieron una manifestación tan poderosa del reino, surgieron de grandes avivamientos que en pocos años llegaron a todo el mundo. O sea, no es casualidad. Por ejemplo, ministerios como las asambleas de Dios, que están en todo el mundo, tienen 100 años, casi 100 años. Ministerios como la Iglesia Cuadrangular, tiene casi o cerca de 100 años también. Ministerios como la Alianza Cristiana Misionera también, 100 años, un poquito más. Muchas denominaciones pentecostales tienen menos de 100 años todas, o depende cuál, un poquito más, un poquito menos. ¿Cómo es que están en todo el mundo? Porque incluso, si tú ves la historia de la iglesia, muchos poderes de Dios con el tiempo comienzan a apagarse, la iglesia comienza a sentarse, y es muy fácil caer en el religiosismo, caer en una imitación externa, perder la vida. Entonces tal vez tú puedes ver una iglesia de X denominación y decir, oh, esta iglesia qué apagada, qué religiosa. Pero pregúntate cómo surgió. ¿Cómo el metodismo llegó a estar en todo el mundo? Ah, porque hubo un hombre como Wesley, como Whitefield en Estados Unidos, como se me van los nombres, pero búsquenlos. ¿Cómo surgieron las grandes denominaciones? En medio de grandes avivamientos, manifestaciones poderosas de Dios. Eso explica por qué se expandió tanto el reino en tan poco tiempo a través de ellos. Pero cuando el mover de Dios cesó, entonces eso cesó de crecer y se comenzó a apagar. O sea que la clave está en la manifestación del poder. Entonces comenzaron en un gran avivamiento con una fuerte manifestación del poder del reino en cualquiera de sus áreas y formas, en cualquier área, incluso en la palabra, incluso ministerios que vieron un avivamiento de la palabra, solo palabra. Hubo muchos a lo largo de estos últimos 500 años. Experimentaron grandes expansiones. Tú ves, por ejemplo, algunas iglesias de formato más tradicional, que ni siquiera les gusta mucho la música ruidosa, tradicional. Tú vas a algunas iglesias tradicionales y tienen miles de miembros y dices, ¿y cómo pasó esto? Bueno, cuando se plantó la iglesia, había maestros que trazaban la palabra con tal luz que la gente venía por miles a escuchar. Tú ves, por ejemplo, Spurgeon. No, él tenía tema con los dones, aunque fluían los dones, pero tenía tema con los dones, está raro eso. Pero era tan usado en la palabra, había un fluir tan poderoso en la palabra, el poder de la palabra, que congregaba muchísima gente. Pero cuando el fluir se apagó, cesó esa expansión. No sé si me doy a entender. Ahí está el tema, la manifestación del poder. Entonces, la expansión del reino en un lugar va a ser proporcional a cuánta manifestación hay o hubo del poder de Dios. Entonces, algunos de estos movimientos ya no crecen y están detenidos porque cesó la manifestación del reino. Si tú te preguntas, por ejemplo, la otra vez estábamos con un pastor amigo y estábamos viendo el documental de BMF Temuco, que hoy es la iglesia más grande de nuestra red en cuanto al número de personas, por lejos. Y tú te preguntas, pero ¿y cómo pasó esto?
estábamos viendo el documental que hicieron para uno de los aniversarios y tomaron testimonios de los hermanos, los primeros hermanos que se convirtieron en la iglesia hace, no sé, 25 o 30 años atrás. Y ellos decían, nosotros no nos perdíamos un culto, porque una cuadra antes de llegar al culto empezábamos a sentir la presencia de Dios. Los milagros, el poder, derramamientos del Espíritu, una palabra que nos trazó la gracia, una manifestación patente de Cristo en todo, en todo. Ahí está la explicación. Es muy simple. ¿Por qué Dios le dio o le permitió al apóstol Lucas sentarse en Viña y que el ministerio creciera tanto? Porque hay muchas iglesias allá. Y tú trazas eso, casi todas esas iglesias tienen su raíz en la primera iglesia que pastoreaba en ese entonces el apóstol Lucas en Viña. Bueno, él se hizo conocido en Viña por los milagros, por las sanidades, porque él predicaba en la radio, daba palabras de ciencia a la gente y la gente se sanaba escuchando la radio. Y empezó a llegar a la iglesia. Rastrea cada nivel de expansión del reino y siempre se va a rastrear a la manifestación del poder de Dios. Después Dios le fue dando una gracia en la palabra necesaria, porque hablábamos, no es solo el poder, es también la revelación. Pero BMF partió así en Viña, con manifestación del poder de Dios. Por ejemplo, una pastora, que esta es la pastora hoy día de Puerto Montt, ella era niña cuando empezó la iglesia en Viña. Y estaba muy, muy enferma, no recuerdo qué es lo que era, creo que era una peritonitis, algo así. Y dijeron, ya, tenemos que ir al hospital. Y de repente el papá mira el reloj, oye, pero el culto parte en 5 minutos, mejor vamos al culto, la van a sanar. Y fue al culto y se sanó, y se acabó el problema. Así partió la iglesia en la quinta región. Y ahí tú entiendes por qué hoy día hay tantas iglesias, han salido tantos pastores y Dios ha dado tanto crecimiento. Por la manifestación del poder y la revelación de la palabra. Y lo vamos a ver la próxima semana. Pablo en Corintios dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ese es el arma para abrir brecha. Y después dice, pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Abres brecha con la manifestación del poder de Dios, pero después los edificas y los llevas a la madurez por medio de la palabra de revelación. ¿Se entiende? Estamos sumergiéndonos a través del libro de los Hechos en el diseño de Dios para su iglesia. Primera de Samuel, capítulo 5, verso 1 al 4. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Qué triste, los filisteos secuestraron el arca. Recuerda que en el arca habitaba la presencia de Dios. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era un dios de ellos, o sea, una estatua. Más no podía ser. Era una estatua que estaba así y estaba todos los días así. Sí, una estatua. Algunos siguen adorando estatuas. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. O sea, la estatua se cayó y quedó postrada así delante del arca. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Uy, se cayó, sopló un viento de noche, lo botó. Extrañado yo creo ellos. Bueno, verso 4. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Y ahí estos tipos dijeron, no, aquí pasó algo. Esta arca algo tiene. ¿Qué fue lo que pasó? Que la presencia de Dios estaba en esa arca. ¿Cómo tú vas a meter el arca de Dios a un templo pagano y creer que nada le va a ocurrir a esa estatua? Primer día, a tierra. Segundo día, a tierra, degollado y sin manos. O sea, su autoridad, su poder, su operatividad, todo cortado, anulado por completo. Eso es lo que hace la presencia de Dios. ¿Por qué cité este pasaje? Porque hoy la iglesia es el arca.
La iglesia es el arca del pacto. Nosotros como cuerpo de Cristo cargamos la presencia de Dios y Dios nos dio esa autoridad para anular la operatividad y la autoridad de las potestades, de los principados, para manifestar y establecer el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que es la iglesia, amado. No somos un grupo de personas, no sé, lloriqueándole a Dios porque tienen problemas. Somos el arca de Dios en la tierra. Somos el receptáculo de la presencia de Dios, de la autoridad de Dios para establecer el reino. Somos la embajada del reino de los cielos en la tierra. Eso somos. No somos un pobre grupito de gente asustada, encerrada, no. Somos los gobernantes, los regentes de este planeta para establecer el reino de Dios. Amén. Amén. Leo acá, cuando se levante una iglesia que manifieste el poder de la muerte y la resurrección de Cristo, esto es corporativo, no es individual, las potestades se darán a la fuga. Tendremos un avivamiento sin precedentes y veremos ciudades completas rendidas a los pies de Cristo. Yo lo creo. En el viejo pacto solo se podía expulsar espíritus demoníacos de los cuerpos, pero ahora en el nuevo pacto, a través del poder de la resurrección, hemos recibido autoridad para expulsar a los espíritus que antes esclavizaban a la humanidad, los espíritus territoriales, porque ha llegado el reino y ese reino nos habita. Cierro con Mateo 12:28. Cerramos con Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando el reino llega, entonces por el Espíritu Santo, los demonios, potestades, principados, Satanás mismo, si se atreve a venir, es expulsado. Amén. Yo te animo, hermano, que no nos quedemos detenidos por las situaciones, las circunstancias del día a día que nos pueden presionar, aquejar, que no nos distraigamos de por qué estamos en esta tierra, que es para cumplir el propósito eterno de Dios. Y que entendamos que Dios nos llamó a operar en esta esfera. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo un día determiné algo, y esta es mi determinación y yo oro en esta dirección. Yo no le voy a creer a lo que mis sentidos dicen. Yo le voy a creer a la palabra. Y si la palabra dice que esto es lo que es la iglesia, es porque esto somos como iglesia. Amén. Amén.